Le quiero dar la bienvenida a este programa Puerta del Rey. Puerta del Rey es el nombre de nuestra congregación. Y en este día quisiera compartirles una palabra que cae justo para estos momentos. Lucas capítulo 2 dice así, del versículo 25 en adelante, dice: Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y los bendijo Simeón y le dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Estaba también Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Y ésta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. No les leí el relato del nacimiento de Jesús, porque en el relato de Navidad escuchamos acerca de María y de José, Jesús, el bebé. Oímos acerca de los pastores, ¿sí? De los sabios, de los reyes del oriente que vinieron. Pero no oímos acerca de estos dos, Simeón y Ana. Porque ellos, dice la palabra, que estaban esperando. Estaban esperando algo. Bueno, mejor dicho, estaban esperando a alguien. Aquí dice: y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. ¿Qué esperaba? Esperaba. Usted va a decir, bueno, ¿qué significa la palabra esperada? Esperaba. Esperaba es una palabra muy interesante en la Biblia. Significa ir hacia alguien, como avanzando hacia alguien, para recibirlo con una bienvenida. Es como cuando alguien viene a su casa y le golpea la puerta y usted no le grita desde adentro de su casa: abra la puerta y entre. No, usted va hacia la puerta, avanza, corre hacia la puerta y lo recibe con una bienvenida, porque está esperando, ¿verdad?, un invitado. Y cuando escucha que el invitado llega a la puerta, usted va hacia el invitado y lo recibe con una calurosa bienvenida. Este hombre, Simeón, estaba esperando, estaba yendo hacia un encuentro para recibir, pero sí estaba esperando recibir al Mesías, pero ¿qué es lo que verdaderamente estaba esperando? Mire lo que dice la Biblia. Estaba esperando la consolación de Israel. La consolación de Israel. Esta palabra consolación es una palabra que nosotros conocemos porque es la palabra paraclesis, que de ahí viene la palabra paracleto. Paracleto es una descripción del Espíritu Santo. Y mire lo que significa esa palabra, consolación. Significa llamar a alguien para que se acerque. Llamar a alguien que se ponga a tu lado para ayudarte. Esa es la palabra. El Espíritu Santo, el Consolador, es que alguien que se llama
y que se nos pone a nuestro lado para ayudarnos. El Espíritu Santo, el Paracleto, el que es llamado a estar cerca nuestro, al lado nuestro. Y Simeón estaba esperando la consolación de Israel. Estaba esperando que alguien se ponga al lado para ayudar a Israel. ¿Y por qué? Bueno, porque en el tiempo de Simeón, en el nacimiento de Jesús, Israel no era una nación, era una provincia del Imperio Romano. Sí, para los judíos Israel era una nación, Israel, pero para los romanos era una provincia. Era como una región dentro del Imperio Romano. Y los romanos eran muy crueles. Y dominaban a todos los pueblos donde ellos entraban. Permitían que practiquen su religión, pero no le daban libertad. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. En el templo de Jerusalén había muros altísimos. Y los hombres entraban por un lado, las mujeres entraban por el otro. Había un patio muy grande. Ahí entraban los hombres y a presentar sus sacrificios, a adorar a Dios. Y después había un área donde solamente podían entrar los judíos. Había un área donde hasta los gentiles podían entrar. Pero era un área solamente donde podía entrar la gente judía. Los romanos no podían entrar al templo. No podían, porque no eran judíos. Los judíos tenían órdenes, mire qué cosa, tenían órdenes estrictas, de que si un gentil entraba por ese muro del templo lo tenían que matar. Entonces nadie entraba a ese lugar donde solamente podían entrar los judíos. Pero ¿sabe lo que hacían los romanos? Por temor de que los judíos estén en el templo tramando una revolución, edificaron una columna, una torre bien alta, altísima, la Torre de Antonia, de donde ellos podían mirar desde afuera todo lo que se hacía dentro del templo. Imagínese, era como en el día de hoy si fuéramos a nuestras iglesias y el gobierno nos pone cámaras de televisión para espiar todo lo que hacemos adentro. Eso era no solamente humillante para el judío, pero también era como una opresión religiosa, espiritual. Imagínense a soldados romanos que estaban en esa torre mirándolos, espiándolos y burlándose de ellos. Pero ese no era simplemente el único problema que tenían. ¿Por qué necesitaban consolación? No solamente porque los romanos los estaban esclavizando, oprimiendo, pero desde hacía más de 400 años, Dios no hablaba, no les hablaba. Y no había profeta que estaba escuchando la voz de Dios tampoco. Desde Malaquías, desde las últimas palabras que Dios le habla a Malaquías, que es el último libro del Viejo Testamento, hasta que el ángel de Dios se le aparece al papá de Juan el Bautista, la voz de Dios no se había oído en Israel. Nadie había escuchado esa voz. Habían experimentado un total silencio por más de 400 años. Imagínense, el pueblo de Dios que no oía a Dios. Ellos conocían muy bien las Escrituras. Ellos conocían muy bien las Escrituras. Las Escrituras que decían en Isaías, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de la venganza de nuestro Dios. Ellos sabían que esa promesa era la promesa del Mesías, pero no solamente terminaba ahí, pero decía proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los enlutados. Ellos sabían que el Mesías tenía que venir para consolar a los entristecidos, a los enlutados, a los deprimidos. Esa era la promesa del Mesías. Pero no solamente eso,
En Zacarías 1 dice, clama aún diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, aún rebosarán mis ciudades con la abundancia del bien, y aún consolará Jehová a Sión y escogerá todavía a Jerusalén. Esta es una promesa del Mesías, que el Mesías vendría a hacer prosperar a sus ciudades con la abundancia del bien y a consolar a Sión, a consolar. Por eso el Mesías, el ungido, el Mesías, ellos lo llamaban el consolador de Israel, el que está cerca cuando se le llama. Y por eso Simeón dice, este bebé, este niño, es para salvación para todos los pueblos. Si reconoció que Jesús era el enviado, el Mesías, el ungido de Dios, el consolador de Israel, y dijo, esta consolación es para salvación a todos los pueblos, luz de revelación para los gentiles y gloria de su pueblo Israel. Este hombre estaba buscando consolación para Israel, estaba buscando al Consolador, y al encontrar a María y a José con el bebé en las manos, dice que lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ya, Dios, me puedes llevar. Ya soy anciano, hace tiempo que estoy esperando, pero mis ojos han visto la salvación, mis ojos han visto la consolación de Israel. Jesús, el Consolador. Pero antes de hablarle a usted personalmente, querido oyente, déjeme decirle acerca de Ana. Ana estaba esperando la redención en Jerusalén. Simeón estaba esperando la consolación. Simeón estaba esperando el confort, la fortaleza. ¿Y la consolación de qué? La consolación de que Dios no estaba hablándoles, Dios no le estaba ministrándoles, estaban experimentando ese silencio. La consolación de que el Imperio Romano los estaba subyugando, que todas las promesas que ellos habían creído y habían esperado no se estaban cumpliendo. Y ahora Ana, otra que estaba esperando por la redención en Jerusalén. La redención en Jerusalén. Esta palabra redención es la palabra rescate. Rescate. ¿Y cuándo se paga un rescate? Cuando se pierde algo. Por ejemplo, un rescate, ¿usted qué hace qué significa el rescate? Y bueno, yo no sé si usted se acuerda que en nuestros países existen todavía las casas de empeño. ¿Y qué significa una casa de empeño? ¿Qué es eso? Bueno, una casa de empeño es un lugar donde usted, cuando no tiene dinero, toma algo valioso, una joya, un reloj, no sé, un aparato electrónico, va a la casa de empeño y empeña eso. Es decir, lo deja ahí y la casa de empeño le paga un dinero. Y lo que es suyo se quedó ahí. Se quedó. ¿Y qué sucede? Cuando usted después de un tiempo recupera el dinero, puede volver a la casa de empeño y puede rescatar lo que usted había dejado. Lo que usted le había vendido a la casa de empeño. Ellos, los judíos, conocían muy bien esta palabra. ¿Por qué? Porque ellos sabían que Israel fue rescatado de la esclavitud de Egipto. ¿Se acuerdan de la historia de la esclavitud de Egipto? Ellos estuvieron esclavos por 400 años. 400 años. Y Dios los rescató, los salvó. ¿Y cómo fue que los rescató? Les dijo, en tal y tal noche ustedes tienen que tener un cordero. Sacrifiquen ese cordero. Saquen la sangre. Con la sangre del cordero pinten los dinteles de las puertas. Y cuando el ángel de la muerte pasaba sobre Egipto, donde veía sangre, no entraba con la muerte. Ellos fueron liberados, salvos por la sangre de ese cordero, de un corderito, que salvó a todas las familias de Israel. ¿Y por qué hablamos de rescate? Porque ese cordero
los rescató, los salvó. Cuando pasó la muerte no entró a sus casas porque estaba la sangre del Cordero. Ese Corderito pagó el precio por el pecado de Israel. Ahora, Ana estaba esperando el rescate de Israel, estaba esperando que alguien venga a salvarlos de su pecado. Y cuando Ana vio a ese bebé, imagínense, vio a ese bebé, dice que Ana llegó en el momento justo y vio a María y vio a José con el bebé también. Y dijo, ese bebé es la redención de Israel, el perdón de Israel. ¿Sí? Simeón estaba buscando la consolación por las ataduras que tenía Israel, por los problemas que tenían, simplemente por la opresión religiosa, por la opresión política, no eran libres con el Imperio Romano ahí. Y estaba esperando no solamente consolación, pero ahora también Ana estaba esperando el perdón, estaba esperando la liberación. Fíjese que estos dos ancianos estaban esperando la consolación y estaban esperando el perdón. ¿Y cuándo lo vieron? Cuando vieron a Jesús en los brazos de María y de José. Simeón fue por el Espíritu. Ana estaba todos los días, desde hace 80 y algo de años, que estaba en el templo, 80 y algo de años, esperando en el templo, esperando por el perdón de Israel, por la redención de Jerusalén. Yo en este día simplemente quiero decirle lo que significa el verdadero mensaje de la Navidad, del nacimiento de Jesús, de la venida de Jesús. Aquí, cuando Jesús vino, ¿sabe quién vino? Vino Jesús, la redención, y vino Jesús, el perdón. ¿Por qué te estoy diciendo esto, estimado oyente? Porque cuando alguien te habla de Jesús, tú no puedes estar neutral. No. No puedes decir, sí, yo creo en Jesús, pero yo creo en mi Jesucito, pero lo tengo ahí, pero es Jesús. Y... No. A Jesús o se le recibe en el corazón o se le rechaza, pero neutral no. Te voy a ser más directo. Es mejor no haber escuchado este programa radial y no haber escuchado este mensaje que haberlo escuchado y hacer oído sordo, rechazar a Jesús. El que rechaza a Cristo en su corazón no está rechazando a una iglesia, no está rechazando al mensaje de la iglesia evangélica, no, estás rechazando a Jesucristo. ¿Y por qué? Porque Jesús quiere venir a tu vida con consolación y con perdón. Pero en este día Él nos enfrenta y nos dice que nosotros necesitamos consolación. ¿Y por qué necesitamos consolación? Y de la misma manera que Simeón estaba esperando la consolación para ser libres del yugo, de las ataduras del Imperio Romano hace 2000 años atrás, hoy Jesucristo puede ser tu consolación para que no estés atado al yugo, estés atado a las cadenas del pecado. Y alguien va a decir, no, pero yo soy un hombre de bien, yo soy una mujer de bien. Porque pueden haber personas en este momento que están escuchando la radio y están viviendo en pecados y saben que están viviendo en pecado. Pero hay muchas personas, especialmente en nuestra comunidad, que son gente de bien, son gente buena, de respeto. Y me dicen, pastor, yo no le hago mal a nadie. Yo no le hago mal a nadie. Pero ¿saben cuál es el pecado más grande? El pecado más grande es el pecado de no tener a Dios como el director, como el Señor, como el jefe de nuestras vidas. Y ser nosotros el Dios de nuestras vidas. Y de hacer las cosas como nosotros queremos.
y de no seguir y de no cumplir con su voluntad. Sí, hay muchas personas que hacen bien, pero hacen lo que quieren. No viven, no siguen, no viven la fe en Cristo Jesús. Y en este día, hoy, hay consolación para tu vida. Hay consolación y hay perdón. Sí, hay perdón para todos aquellos que han cometido faltas. No importa qué falta, no importa. Para Dios no hay ni faltas grandes ni faltas pequeñas. Para Dios, Dios es el que perdona. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Y qué hay que hacer? Bueno, hay que hacer como hizo Simeón. Simeón se fue al templo. Caminó, se fue, tomó acción. Y hoy tú puedes tomar una acción en tu vida. Puedes decir, yo admito que tengo pecado en mi vida. Y yo quiero que Jesucristo sea la redención en mi vida. Que me redima, que me compre, que me perdone, que me limpie. O posiblemente estás pasando por dificultades y a lo mejor posiblemente eres creyente, pero estás pasando por una situación horrible, terrible, y necesitas a Jesús el Consolador, el que se para al lado tuyo y te ayuda, y te mantiene, y te lleva adelante. Este es el día para hacerlo. Este es el día para hacerlo. Este es el día de obediencia. Hay personas en este momento que necesitan ser salvos, necesitan que el Señor Jesús perdone todos tus pecados, y que perdone y que limpie tu conciencia, que limpie tu corazón, que limpie tu vida de toda culpa de pecado, para que puedas tener una relación con Dios, y que no tengas culpa, y que no te escapes de Dios, pero que tengas una relación de hijo, de hija, con Dios tu Padre. O posiblemente hay personas en este día que necesitan rendirse porque Dios les está pidiendo algo y no lo han querido obedecer. O a lo mejor Dios te está diciendo que hagas algo y no lo has querido hacer. Si tú quieres hacerlo, simplemente habla con Dios en este momento y diles, Señor Jesús, yo admito que necesito perdón. Si todos aquellos que quieren recibir a Jesús, diga, yo admito que necesito perdón de mis pecados. Señor Jesús, te recibo como mi Salvador. Te recibo como el que perdona mis pecados y me da la vida eterna. Lo recibo por fe. Lo recibo por fe, ahora mismo. Aquellos que necesitan rendirse al Señor, hágalo también, dígale, Señor Jesús, me rindo, me entrego a ti. Y aquellos que necesitan obedecer, dígale, Señor, te he desobedecido mucho tiempo. Hoy te obedezco. Te entrego mi corazón. Amén y amén.